son en Venga la Alegría. Vamos a hablar de un tema muy interesante, enfocándonos esta vez al sexo masculino. ¿Cómo ser papá después de un divorcio? Escuchen bien lo que les vamos a platicar el día de hoy, porque es importante porque lo que tenemos como prioridad son nuestros hijos y ellos son los que tienen que estar bien. Está con nosotros hoy Adrián Gutiérrez, aterrizando de Guadalajara, llegando, escritor, ya tiene 3 libros, 1 bestseller. Felicidades, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo se te ocurrió escribir este libro? ¿Cómo ser un buen padre divorciado? Tú vienes de papás divorciados y tú también eres divorciado. Yo soy divorciado y vuelto a casar. Ajá. Entonces, mis 2 primeros libros hablaban sobre nosotros los mexicanos, sí. Pero yo no quería ser catalogado como un autor que solo hablara del México y de éxito. Y yo tenía como muy atorado en mí el divorcio de mis papás y después me divorcié. Yo quería expresarlo, yo quería escribirlo. De hecho, fue un libro dificilísimo. Me cansaba como si hubiera hecho ejercicio. Me metí en mi niño de 11 años porque yo no lo narro, porque yo no soy terapeuta, yo no soy psicólogo. De hecho, tengo una maestría en mercadotecnia, o sea, nada que ver con esto. Pero yo me metía en mis recuerdos, en mis vivencias de cuando yo tenía 11 años y en mi dolor, y lo escribía. ¿Por qué? Porque yo quería contarle a la gente cómo yo como hijo vi cómo las 2 personas que más quería en esta vida se estaban separando y que mi vida iba a cambiar por las decisiones que ellos estaban tomando. Y cuando yo me divorcio, que tenía 30 años, y me divorcio y veo que puede suceder lo mismo que sucedió con mis papás, digo, no, yo no quiero repetir este patrón. Entonces, a mi expareja es, tú y yo ya no podemos seguir juntos, ya no vamos a seguir juntos. Pasamos por 3 etapas. La etapa donde no podíamos ni hablar porque nos peleábamos todo el día, porque esa parte del divorcio bonito yo hasta el día de hoy no la conozco. Después llegamos a la parte donde nos hablábamos solo para lo necesario. Y después de algunos años llegamos a la parte donde empezamos a negociar por las 2 personas, en este caso, que tenemos en común, que son las más importantes para nosotros, que son nuestros hijos. Pero siempre tuvimos una parte donde nos respetamos mucho, a pesar de las peleas, eran nuestras peleas. La razón por las que nos divorciamos eran nuestras razones, nunca involucramos a los niños, hicimos muchas cosas bien, que hace que tengamos una relación sana y que yo, que ya me volví a casar, y de hecho cumplo este año 8 años de mi segundo matrimonio, mis hijos de mi primer matrimonio sean parte de mi familia en mi segundo matrimonio y que tengamos una relación cordial todos los que estamos involucrados en la familia extendida. Este libro nos puede ayudar cuando estamos desgraciadamente divorciándonos, porque nadie se quiere divorciar. No. Es una cosa muy triste porque se rompe una familia y es difícil manejarlo. Yo no creo que existan, o existen muy pocas historias de divorcios bonitos y bien manejados. Es muy difícil. Yo hasta el día de hoy no conozco ninguna, pero yo no soy experto en eso. Yo lo que les digo es, arreglar un matrimonio o divorciarte es el mismo trabajo, o sea, es igual de desgastante, porque de repente queremos que con un divorcio ya se va a solucionar todo, y no, a veces con el divorcio empiezan una serie de nuevos problemas que no estábamos contemplando, pero que a lo mejor sí son mejores que seguir con un matrimonio. O peores. O peores que seguir con un matrimonio. Entonces, de repente lo que yo hago es primero narrar como hijo, porque cuando estamos divorciándonos nos olvidamos de nuestros hijos en cierto aspecto. De repente queremos que nos comprendan cada quien de acuerdo a la parte que está jugando. Yo como mamá quiero que me comprendan, yo como papá quiero que se pongan de mi lado. Pero estamos olvidando que para ellos 2, sus papás son las personas más importantes y que para ellos ponerse del lado de uno, pues es la decisión más horrible cuando eres niño. O sea, ¿cómo voy a traicionar a alguna de las 2 personas que más quiero? ¿O voy a dejar de ver a alguna de las 2 personas que más quiero? Entonces, a los niños yo les digo, no hay que dejar de ser papás, porque eso es lo que pasa con el divorcio. Uno de los 2, la mayor parte del tiempo el papá, deja la casa y empieza una vida completamente diferente, y la mamá que se queda con los niños sigue más o menos con la misma rutina, más o menos porque también cambia. Y entonces yo lo que digo con este libro es, se puede seguir siendo papá y puedo seguir estando dentro de las decisiones más importantes de mis hijos, puedo estar tomando decisiones y no solo monetarias, porque de repente el papá es buen papá de acuerdo a cuánto dinero aporte y la mamá es buena mamá de acuerdo a cuánto los cuide. Sí, pero eso no tiene nada que ver en la psicología de los niños y en su seguridad. Adrián, qué bueno que escribiste este libro, porque la verdad es que es muy, muy complicado. Vanessa Naúl, tú eres terapeuta, psicoterapeuta. ¿Nos puedes decir, se le tiene que decir a los niños, sentarlos y explicarles por qué te divorciaste, aunque sea algo pues doloroso o que no sea algo bonito? Yo creo que sí es importante hablar con los hijos y explicarles qué es lo que está pasando. Muchas veces los papás esperan hasta el último momento, ya casi con las maletas en la puerta, para hablar con los hijos. Es conveniente anticiparles lo que va a pasar, empezar a explicarles qué es lo que está sucediendo y que puedan los niños empezar a anticiparse, empezar a pensar cómo va a ser su vida y que les puedan decir los papás, mira, hay que esperar que papá a lo mejor ya no va a estar en casa, pero va a venir por ti todos los días y te va a llevar a la escuela, y un fin de semana cada 15 días va a estar contigo.
que sí es conveniente hablarles con la verdad, porque de todas maneras los niños, aunque son niños, se dan cuenta de lo que está pasando y preguntan también. Claro, ellos. Y agradecen que los papás les hablen con sinceridad, por doloroso que sea. Es más fácil tramitar, mentalmente hablando, elaborar una verdad dolorosa que tener una mentira con la que estás viviendo y que, como sabes que es mentira, te cuesta trabajo manejarla. Ahora, en ese sentido es importante también hablar con ellos, porque los niños muchas veces se culpan. Es que me fue mal en la escuela y me estuve peleando toda la semana con mis amigos y por eso se están divorciando. Entonces empiezan a culparse por toda una serie de cosas irracionales, si tú quieres. Sí, cierto. Y entonces es importante también hablar con ellos para quitarles esa carga de culpa. De por sí van a vivir un duelo por todas las pérdidas que implica que papá y mamá se divorcien, pero además tener que cargar con culpas que a veces no se atreven a compartir, las cargan y las están así machacando en silencio. Culpas muy inocentes, ¿no? Muy Se divorciaron inocentes. porque yo saqué malas calificaciones y es mi culpa. Y sí les O porque afecta, me peleé hay que con mi explicarles hermanito. muy bien. Sí, es muy importante explicarse. Pobrecitos, es un proceso tremendo de familia. ¿A ti qué te ayudó, Pato? Mira, te voy a decir, antes que nada, Adrián, gracias por el libro. La neta lo valoro mucho porque no hay muchos libros que hablen desde el enfoque del papá, del hombre, ¿no? O sea, entonces, como papá divorciado, yo siento que intento por lo menos ser el mejor papá que puedo ser. Cometo errores, sí, a veces siento un poco de culpa y entonces soy muy barco. Y entonces, todo lo que me pueda ayudar a mejorar para lograr hacer de mis hijos mejores personas, lo valoro mucho. A mí me ayudó que soy hijo también de padres divorciados y que el divorcio de mis papás dentro de todo fue muy bueno. Yo supongo que a ellos les dolió muchísimo el proceso, pero nosotros como hijos no nos enteramos tanto, nunca peleaban adelante nuestro, siempre mantuvieron cierta educación y cordialidad. Yo seguí viendo a mi papá todos los fines de semana, igual que mis hermanos, y eventualmente, después de limpiar un poco el dolor, logré hasta convivir con mi papá, con su nueva pareja, y mi mamá con su nueva pareja. Entonces, siempre desde que me divorcié, intenté eso. Que lo más importante fuera mi hijo, que siempre la prioridad fuera ver cómo le iba a afectar a él, entonces tratar de... No fue fácil, ahora estamos, la verdad creo que en una muy buena etapa, pero al principio obviamente uno cuando se divorcia el dolor es muy grande, la frustración, el enojo, una serie de cosas que uno a veces culpa al otro y que, bueno, yo con mucha terapia, hice mucho psicoanálisis y terapia y me ayudó muchísimo a aceptar mi responsabilidad y el reflejo de una buena relación entre los papás divorciados, el impacto que tiene sobre los hijos es impresionante. Yo lo comprobé empíricamente. Yo a mi hijo, cuando en algún momento ya divorciado, peleaba con su mamá y discutíamos por algo y él más o menos lo percibía y se enteraba o escuchaba, aunque sea muy poquito y tratábamos de cuidarlo, automáticamente en la escuela tenía alguna indisciplina o nos llamaban o no se está portando bien o por algún lado salía. Y cuando él ve que su mamá y yo nos llevamos bien y hay armonía y que podemos resolver las cosas, aunque haya diferencias, lo hablamos bien, él está mucho mejor. Tranquilo y les da seguridad. Adrián, tienes razón, Pato, lo que decía. De pronto el divorcio se encierra mucho en ayudar a la mujer, ¿no? Y nosotros buscamos más terapia o nos vamos con nuestras amigas o alguien. Los hombres, está padre que se encierren con su libro porque no son tan de decirlo y de platicarlo con sus amigos. Por eso nos traes hoy 10 consejos para ser un buen papá divorciado. Vamos a ver el gráfico en pantalla para que lo anoten también si es necesario y útil. Ahí estamos para que nos cuentes. El primero es un acuerdo después de haber firmado el divorcio. ¿Por qué? Porque cuando firmamos el divorcio estamos enojados, tenemos coraje. Calientes. Estamos calientes, exactamente. Y no pensamos, o sea, yo no estoy pensando en cómo vamos a vivir el resto de nuestra vida armónicamente. Estoy pensando muchas veces en cómo te voy a fregar. Ajá. Y cómo voy a resarcir ese daño que me hiciste y este dolor Cierto. de alguna forma. Entonces, conviene que un año o dos después, cuando las cosas ya se hayan pensado, volver a renegociar eso que se escribió, porque a veces las condiciones son muy desfavorables y a veces no se puede y dice, mira, aquí firmaste y el juez dice que y ni modo, y no sabe uno cómo hacerle el día a día. Entonces hay que volver a renegociar y platicar con las condiciones adecuadas para que todo el mundo salga ganando. Uno, perdonar. Y perdonar no significa que vayas a volver con tu ex. Perdonar simple y sencillamente, si te divorciaste, es porque ya no vas a seguir con esa persona. Mucha gente me dice, oye Adrián, es que cada vez que veo a mi expareja me sigo peleando por lo mismo que los divorciamos. Entonces no estás divorciado, estás separado.
y sigues con los mismos problemas y no has resuelto y no has caminado Eso es hacia adelante. Sí, eso es desgastante. terrible. Entonces, cuando uno se divorcia, es ya no volver a tocar por qué nos divorciamos. Y entonces vamos a construir otro tipo de relación nueva, otro tipo completamente donde ya no somos pareja, donde tú tienes tu pareja, yo tengo mi pareja, pero somos papás de estas personas. Número 3, evitar reclamos sobre la forma de ser de cada uno. Normalmente es que tu papá es así, es que tu mamá es así, y es que no me gusta cómo es tu papá. No, cada quien es como es y alguna vez así te gustó y así lo aceptaste. Entonces, la idea es que lo dejes seguir siendo en su casa como es y respetes la forma de ser, a menos que haya un problema de drogas o de violencia, en ese momento sí hay una intervención, pero que cada uno sea como con su personalidad en su casa. Número 4, no condicionar lo que le toca a cada uno. O sea, cada quien tiene que hacer lo que te toca y no resuelvas y nunca resuelvas lo del otro. O sea, te toca venir, te toca pagar, te toca hacer la tarea con él, te toca llevarlo al inglés. No lo resuelvas porque en ese momento, sobre todo las mujeres se resuelven, es que como tu papá no hace nada, yo me encargo de esto. No, déjalo que se dé cuenta tu hijo de que no está cumpliendo con sus responsabilidades y que tu hijo le demande a él, sin la pareja, que lo cumpla. Nunca negar el contacto con los hijos. Ese es algo que yo apoyo. O sea, a menos que sea violento y a menos que tenga algún problema de adicción, nunca dejen de no ver a sus hijos porque su papá siempre va a ser su papá y su mamá siempre va a ser su mamá, por más que tengas una nueva pareja. No usar a los hijos como mensajeros. Oye, dile a tu papá que no ha pagado o que esto. No, tú háblale y aunque te cueste mucho trabajo, los problemas de ustedes tienen que ser los problemas de ustedes. 7, todo se puede negociar. Aunque hayan hecho acuerdos hace 10, hace un año, hace 2 años, todo se puede platicar y volver a negociar en pro de un beneficio de los niños. Tomar en cuenta a tus ex en las decisiones importantes. ¿Qué colegio va a entrar? Si tiene un castigo, pues el castigo extenderlo a tu casa. Si va a ir a un intercambio, si va a ir a un viaje, todo eso es entre los dos y los hijos. 9, tus hijos tienen 2 casas, no son visitas. Por ejemplo, en mi casa mis hijos tienen su cuarto, tienen su tele, tienen su ropa, tienen todo para no llegar con una maleta y sentir que me van a visitar. De hecho, yo que tengo la oportunidad por mi trabajo, ellos van entre semana, porque así yo voy a sus escuelas, conozco a sus maestros, les pregunto cómo van, yo los devuelvo al otro día a su escuela. Entonces es estar como todavía en la dinámica familiar que por estar divorciado ya no lo puedo hacer todos los días, pero cuando menos una vez a la semana. Y respetar la vida de tu ex, que es importantísimo, sí. ¿no? Ya no estarte metiendo, ya no estás en ya no pintas en esa película. No pintas en esa película y sobre todo cuando llegan nuevas parejas. O sea, por ejemplo, mi ex esposa le dice a mis hijos muy claramente, en la casa de Fernanda, que es mi esposa, son sus reglas. Y las siguen porque es su casa. Así es. Y nosotros seguimos y respetamos las reglas que ella tenga en su casa. Vanessa, ¿cómo le afecta a los niños este punto que tocaba el que es importante de ten tu maleta para que te vayas con tu papá? Entonces sí, eres como, es mi casa, no es mi casa, ¿por qué tengo que llevar una maleta, no? Sí, se quedan con la sensación de estar incompletos, como si no tuvieran un sitio de arraigo y eso mina mucho la autoestima, que esa es una de las grandes consecuencias del divorcio de los padres, que se baja la autoestima de los niños, luego no se sienten a gusto consigo mismos, se sienten como estigmatizados. ¿Por qué ellos sí tienen a sus papás unidos y van por ellos juntos y yo tengo que estar de una casa a otra? Estoy con mi mamá y echo en falta a mi papá. Estoy con mi papá y extraño a mi mamá. Entonces siempre están con esa sensación de incompletud. Entonces, si afecta su autoestima, es importante que sientan que son, de alguna manera, que la pérdida es inevitable, que la sientan, pero hacerlos sentir lo más cómodos posibles y que tienen un lugar con papá y un lugar con mamá. Ahora, yo quisiera agregar algo. Creo que es importante como recomendación no hablarle mal de tu ex a los niños, porque tú puedes, a lo mejor por despecho, por resentimiento, hablarle mal, pero no tomas en cuenta que como es su mamá, es como si hablaras mal de él, o como es su papá, es como si le estuvieras también hablando mal de él, criticándolo a él. Entonces es bien importante no hablarle mal del ex a los hijos, cualquiera de los dos, mamá o papá, y la otra, no usar a los hijos para lastimar al otro. A veces, como estoy muy enojada contigo, entonces lo lastimo a él, lo regaño a él para que vaya y de alguna manera eso yo sé que te duele a ti. Entonces sí es bien importante considerar eso y saber que es inevitable. A los niños les va a afectar su autoestima, no se sienten muy a gusto con su aspecto físico, tienen dificultades luego para socializar, puede bajar las calificaciones, puede haber reprobación escolar, puede incluso afectar las relaciones familiares. Entonces hay que estar muy cerca de ellos, dialogar con ellos, escucharlos, ver cuáles son sus preocupaciones y no enfrascarte en el pleito con la expareja, ¿no?
saber qué es lo que los niños necesitan y hacer lo que llamamos este diálogo reflexivo. Exacto, y no estamos diciendo que ya vi las cosas como son y ya hoy voy a tener un buen divorcio, voy a ser un buen papá divorciado. Es un proceso que lleva tiempo, a lo mejor unos más que otros, pero hoy puede ser un día para que tú que estás en un divorcio terrible o que te llevas muy mal con tu expareja, empieces a reflexionar y empieces a hacer un trabajo de mesa para que en un futuro tal vez, si todavía tienes mucho dolor, todavía lo quieres tal vez, puedas pues ponerte esa banda adhesiva y puedas ir superando y que ya no te sangre la herida, porque Exacto. la verdad es que los hijos de pronto dices, bueno, puede tener malas calificaciones, pues me sigo llevando mal con mi ex. No, hay consecuencias muy graves, pueden llegar a ser drogadictos, pueden llegar a la prostitución, o sea, todo lo que se les queda en la mente de grandes, no queremos para nada que nuestros hijos estén pisando esos terrenos y menos por nuestra culpa. Muchísimas gracias por estar aquí, Gracias por la empezar invitación. pues una diferencia el día de hoy y compren este libro que vale mucho la pena. Muchas gracias, Adrián. Gracias, Vanessa. Mándenos sus temas, por favor, a mis redes sociales, @anetoficial. Ahí los estamos leyendo y los vamos a poner en esta mesa, claro que sí, para ayudarles en lo que nosotros podamos, que para eso estamos. La alegría recibe nuevo